2018, tiempo de entendimiento. 2019, tiempo de restauración. 2020, tiempo de crecimiento. 2021, tiempo de bendición. Muchas veces las acciones que nosotros hacemos externas nos hacen pensar que somos malditos, pero Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. En el capítulo 11, vamos a buscar allí el libro de Génesis, en el capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 27. El Señor me permite titular esta palabra como el proceso hacia la bendición. Sí, así como lo escuchó, el proceso hacia la bendición. Que la bendición eres tú, pero vamos a profundizar un poco más en ti, que eres la bendición. Por eso vamos a leer. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 27 del capítulo 11 de Génesis. Vamos a leerlo hasta el versículo 32. Por favor, siga conmigo allá. Dice, estas son las generaciones ¿de quién? De Taré. Taré engendró ¿a quién? Abraham, ¿sí o no? A Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Siguiente versículo. Dice, y murió Harán antes que su padre. O sea, murió el hijo menor de Taré, el hermano menor de Abraham. Entonces, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento de Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham se llamaba Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor se llamaba Milca. ¿Hija de quién? De Harán. O sea, ahí hubo llamémoslo así, Nacor se casó con la sobrina, se podría decir, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Siguiente versículo. Mas Sarai, ¿cómo era? Estéril, y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur. ¿Con quién salieron? Con Taré, junto con Abraham, su esposa, y Lot. Dice, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, ¿y qué dice? Y se quedaron allí. ¿Cierto? Y último versículo. Y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Harán. Vemos aquí una historia donde es el proceso de la bendición o hacia la bendición. En ese entonces era algo físico. Hoy es algo espiritual. Todo tiene un punto de partida en el tiempo cronológico. Todo tiene un punto de partida, ¿cierto? Pero en el tiempo Kairos no hay un punto como tal de partida, porque ya todo fue hecho. En el Kairos no hay un principio porque no tiene un fin, es eterno. A eso es a lo que vamos a empezar a profundizar en esta noche. Por eso miramos en esta lectura que vimos, hay 3 lugares específicos. Hay 3 lugares específicos. Vemos la nacionalidad de Abraham. Óigase bien, Abraham, no Abraham, no, Abraham. El hombre viejo. El hombre viejo tiene una nacionalidad. Tiene un tiempo cronológico aquí en la tierra y tiene un lugar. En este caso es Ur
de los caldeos. Por ser Ur de los caldeos, y si vamos a mirar, vamos a profundizar en la parte espiritual como en la parte física de ese momento, o sea, historia. Ur, vámonos a la historia. Ur era una ciudad bien desarrollada en la ciencia y en la arquitectura. El comercio era uno de sus grandes ejes del desarrollo de la humanidad de ese momento en aquella ciudad. Pero también era una ciudad politeísta. ¿Qué significa politeísmo? Que adoraban muchos dioses. Habían muchos dioses. El dios cielo, el dios luna. Hemos dicho, le ganaban a los griegos, porque en ese entonces todavía no existía como tal la nacionalidad de Grecia. Entonces, al mirar esta parte de la historia de Ur, vemos que como existía politeísmo, era muy fácil que se infiltrara la brujería. Así de fácil. Era muy fácil. ¿Por qué? Porque pensaban que adorar al sol era como si estuviesen adorando a Dios, y no, porque allí ofrecían quizás ciertos sacrificios que no eran para Dios, sino para un Dios imaginativo, un Dios que quedaba solamente a la imaginación, desobedeciendo a la palabra de Dios. Pero como en ese entonces no había una ley, no había una norma que dijera no adorarás, porque ahí no estaba Moisés. Y al no estar Moisés, pues cualquiera hacía lo que le venía en mente, pero no sabiendo que estaban en desobediencia a Dios. Con respecto a lo que estamos mirando, yo quiero que rápidamente vamos a analizar Ur en la parte espiritual. Entonces, vuelvo y retomo. Hay 3 lugares específicos. Tres lugares específicos. 3 lugares que en la parte espiritual, en el crecimiento espiritual, nos van a dar mucha riqueza durante este tiempo. Entonces, Ur era una ciudad con pleno desarrollo. Una ciudad que tenía el desarrollo de la ciencia y la arquitectura, ¿cierto? Era una ciudad politeísta, pero a la vez eso trajo una consecuencia y fue la desviación. Mirando en la parte espiritual, Ur, muchos podemos estar ahí en Ur, en pleno auge de nuestra fe, pero estamos adorando quizás dioses falsos, imaginativos, enseñados por hombres. Pero miremos la otra ciudad en ese entonces, el otro lugar, y era Harán, ¿cierto? Salieron de Ur, que era la nacionalidad de Abraham, ¿cierto? Ahí nació Abraham, ahí nació sus 2 hermanos, y ahí se casaron. Salieron de esa ciudad y se fueron para Harán, otro lugar específico. Harán, ¿qué significa? Significa que es un camino, un sendero. Harán, un camino, algo de tránsito, un pasadillo. También es conocida como es una ciudad que estaba en el auge del comercio. Por eso se establece allí Taré. Recordemos quién es Taré. Taré es el padre de Abraham y sus 2 hermanos. Pero entonces, en ese entonces, ellos partieron a un lugar específico al cual todavía no tenía su nombre como tal, sino que ese nombre que recibe de Harán es como, llamémoslo así, tener
presente a uno de los familiares, porque Harán, que era el hijo menor de Abraham, fallece, dejando un hijo llamado Lot. Y por eso es que Abraham más adelante se lo lleva. ¿Por qué? Porque lo acepta como si fuera su hijo. Porque Harán, al morir, pues Lot queda huérfano. Y Abraham, al creerle a Dios, se va después a otro lugar que llamamos Canaán. Entonces esa es la tercera parte. Ur, Harán y Canaán, ¿cierto? ¿Por qué se llevó Abraham a Lot? ¿Por qué se lo llevó? Porque él pensó que como su esposa era estéril, todo lo que él tenía iba a quedar para alguno de sus siervos. Y él dijo en su corazón, es mejor que le quede a mi sobrino, que lo quiero como mi hijo, que yo sé que él va a valorar, él va a cuidar, y eso no se pierde, queda en la familia. Muchas veces nosotros pensamos de esa manera, creyendo que para Dios es imposible hacer las cosas. Y ahí es donde vemos la consecuencia de los errores, de las decisiones tomadas, no en el espíritu, sino en la carne. Por eso, viendo estos tres lugares, ¿qué significa Canaán? Que nos falta mirarla. Canaán es la tierra prometida. Es conocida como creciente fértil. En la actualidad, o sea, a este tiempo, es Israel y Palestina. O sea, todo ese territorio es la tierra de Canaán. Lo que llamamos hoy en día también la Franja de Gaza y Cisjordania. Un poquito de historia. Pero mirando esto, surgen tres preguntas que quiero que usted se las haga. Porque mucha gente actúa sin ser, sin saber, pero hacen muchas cosas externas. Y mucha gente que no hace tanto son porque saben, conocieron la verdad y fueron libres de un sistema. Por eso, abróchese sus cinturones y vamos a entrar en materia. Al surgir las tres preguntas que las vamos a desarrollar en el proceso en el transcurso de 3 o 4 servicios, solo el Señor va a saber. La primera pregunta que surge es, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? En lo personal, ¿de dónde vengo? Y tú te tienes que preguntar de dónde vienes. Y Dios te va a dar la respuesta. La segunda pregunta es, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Y como última, ¿dónde estoy? Pero recuerde que donde tú estás, ese es el sendero para donde tú vas. Que eso lo vamos a empezar a desarrollar durante todo este tiempo. Entonces, la primera pregunta que vamos a trabajar hoy, si el Señor así lo permite y podemos terminarla, ¿de dónde vengo? Tú que me ves allí, ¿de dónde vienes? Sí, tú que me estás viendo. Tú, jovencita, ¿de dónde vienes? Muchos se preguntarán, yo vengo de buenos padres, de un buen hogar. Otros dirán, no, yo vengo de padres separados, de violencia, yo vengo de un desguince que tuvo mi papá con mi mamá, me salvé porque no me abortaron. Todo eso lo vamos a mirar. ¿De dónde vengo? Vamos a desarrollar esa primera pregunta. Entonces, mirando lo que estamos viendo con el texto base, que quiero que volvamos allá a Génesis nuevamente, en el capítulo 11, versículo 27. 11:27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán
antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿En dónde? Ur de los Caldeos. Por eso miramos estos 3 primeros lugares al principio. Ur. ¿De dónde vienes? Mira, muchos de nosotros venimos de una situación que quizás es muy compleja de entender a este tiempo. Quizás no tanto por la nacionalidad, aunque eso a veces influye un poquito, sino de la enseñanza. Venimos de una enseñanza quizás que no viene conforme a Dios. Miremos que Ur, esta ciudad, estaba en un desarrollo tremendo. Era una ciudad potencial. Estaríamos hablando de la potencia de ese momento. Era una ciudad donde la arquitectura, o sea, sus casas, sus carreteras y la ciencia había avanzado de gran manera, que pues había comodidad, había investigación, habían grandes hombres pensadores. Y a raíz de eso, dicen los estudiadores que han encontrado ciertas tablas de aquella época donde ellos ya estudiaban mucho cosas aritmética, y pues lógico que para saber arquitectura tiene que saber algo de números, y allí se movían muchas cuestiones. Y al haber algo así como algo socioeconómico, algo así como llamémoslo así, el auge económico estaba bien, no hacía falta, porque había un comercio específico, quizás con otros lugares que también estaban en desarrollo, pero no tanto como esta ciudad que llamada Ur. Quizás tú que me ves, puedes estar en ese lugar espiritualmente. Puedes estar ahí, lleno de conocimiento, lleno de ciencia. Tú puedes quizás estar ahí lleno de muchos números, de cosas económicas, sociales, terrenos, donde quizás tú simplemente dices, estoy bien, estoy bendecido, pero no, porque allí mismo se puede ejercer y adorar a un falso Dios, creyendo que lo tienes todo. Tienes carro, casa, beca, pero estás adorando a un Dios falso. Un Dios que quizás es imaginativo, enseñado por hombres. Quizás tú puedes estar adorando hasta la misma bestia. ¿Por qué? Porque a Él se le entregó la potestad de esta tierra. ¿Para qué? Para enriquecernos físicamente, pero no espiritualmente. Por eso es necesario preguntarnos, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Recordando que no es la riqueza las que nos llevan al reino, las riquezas físicas, las riquezas materiales. Tú quizás tienes que preguntarte en esta noche, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Porque allí en Ur era la cuna de la idolatría. Y la cuna de la idolatría era, primero, al dinero, segundo, al conocimiento, y por tercero, a falsos dioses. Todo eso es idolatría. ¿Por qué? Porque le quita el lugar al Dios verdadero, al Dios único, al Dios eterno, al Dios que creó el cielo y la tierra. Y eso lo podemos mirar rápidamente. Vamos a mirar así
Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Mire lo que allí Salomón escribe, lleno de sabiduría, escribe: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto también. También esto es vanidad. El mucho tener no va a sacar un fruto como tal. Eso es una vanidad. Entonces, el estar en este lugar, Ur, sencillamente estás construyendo en vano. Estás construyendo en vano. Entonces, el dinero, el conocimiento y los falsos dioses, esto era un tipo de cultura social que se vivía en ese entonces. Por eso, si Dios no edifica la casa, ¿en vano qué? Trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, cuando se dice en vano, quiere decir que estaban construyendo sus vidas en algo que es una mentira. Y la mentira no agrada delante de Dios. Entonces, cuando miramos esta parte, no era Dios quien edificaba aquella ciudad que se estaba construyendo, que estaba en auge, llamada Ur. Aunque tenía la prosperidad, aunque tenía mucho conocimiento, aunque estaban en el desarrollo de la ciencia, de la arquitectura, vendían, traían, tenían comida. Por eso no podemos decir que estoy bendito porque tengo cosas materiales. Por eso Taré toma la decisión de salir de Ur. Algo lo incita, algo provoca en él que debe sacar a su familia. Recordemos que en Ur muere su hijo menor, llamado Harán. Imagínate. Dios tiene que muchas veces quitarnos algo para poder movernos de ahí. Tienen que desacomodar algo para que te muevas. Por eso tienes que entender de dónde vienes. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Porque así mismo me daré cuenta para dónde voy. Entonces, al construir esto en vano, estaban construyendo en heno, madera y hojarasca. Aunque en ese entonces, recuerde, no estaba la ley. O sea, por eso fue que miramos allí rápidamente, ahí mismo en Génesis, capítulo 11. Vamos a mirar el versículo 29. Dice: y Abraham y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai. Y el nombre de la esposa de Nacor, o sea, el hermano de Abraham, ¿quién se llamó? Milca. ¿Y Milca quién era? La sobrina. Milca era la sobrina de Abraham y de Nacor. Imagínense. Por eso era permitido. O sea, que todo quedara en familia. No existía ley, pues, pero algo tocaba ya el corazón. ¿De quién? De Taré. Algo ya estaba empezando a suceder. Por eso Taré toma su familia y lo saca de un sistema. ¿De cuál? Del sistema que se estaba viviendo en Ur. Por eso tú, amigo que me ves, tú tienes que salir del sistema de pensamientos que no van conforme a la voluntad de Dios. Aunque tú pienses que eso está bien hecho. Aunque tú pienses que
¿me está saliendo todo bien? Creo que estoy bien delante de Dios. No, porque a este tiempo ya hay la ley. Si tú no estás bajo la gracia, es porque estás bajo la ley. Y la ley es la que me muestra el pecado, o sea, el error. Para eso vino la ley. Si hubiese estado la ley en esta época que estamos hablando, créame que Nacor no se casa con la sobrina. No se casa con ella. Pero bueno, retomemos. Es por eso entonces que Taré, el padre de Abraham, es tocado en el espíritu. Algo pasa allí, algo sucede para tomar la decisión de abandonar una tierra que supuestamente lo tiene todo. Se podría decir bendición, como muchos dicen, estamos en bendición. ¿Por qué estamos en bendición? Porque es que hay trabajo, hay frutas, hay alimento, se vende, se compra, no hay COVID-19. ¡Qué bendición! Ya llegó la vacuna, qué sé yo. No, eso no es bendición. Al tomar la decisión Taré de salir y abandonar este lugar, esta ciudad, y salir a un lugar determinado, sale con costumbres, sale con una manera de pensar. Y si Taré sale con eso, o sea, sale con una cultura, imagínese a Abraham y Nacor, que son los dos únicos hijos que quedaron, porque Harán muere allí en Ur. Y pues el que lo representa es Lot, su hijo. Salen con una cultura hacia otro lugar, que eso lo veremos en la próxima reunión, en el próximo evento que se transmitirá en vivo este domingo. Por eso, antes sin irme, yo quiero que ahí donde usted está, analice y piense, ¿de dónde vienes? Vamos a orar para despedirnos ya. ¿De dónde vienes? Hoy te hace una pregunta el Espíritu, no yo. Aunque el Espíritu todo lo sabe. El Espíritu todo lo sabe. ¿De dónde vienes? Es una pregunta que debe surgir de tu espíritu. Y se la debe preguntar usted muy sinceramente, poniéndola en la palabra de Dios para con Dios. El mundo y la humanidad que no conocen a Cristo, que es la verdad, están en un lugar espiritual llamado Ur. Sí, la humanidad que no conoce al Señor están en un lugar específico, la cual dice que llaman bendición porque tienen trabajo, porque sus hijos están estudiando, porque no les ha tocado el COVID, porque están físicamente bien, económicamente excelente, y a eso llaman bendición. No te alegres, ni tampoco te entristezcas, sino preséntate delante de Dios. Por eso terminamos leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 16. Colosenses capítulo 3, vamos a buscarlo rápidamente, búsquelo ahí. Ya con esto estamos terminando. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 16. Vamos a leerlo. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscáis las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Siguiente versículo dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué estaría pensando Taré para salir de Ur? Versículo siguiente dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y mire lo que sigue diciendo: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y mire lo que sigue diciendo: por eso haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Imagínate. ¿Qué más sigue diciendo? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y mire lo que sigue diciendo: en las cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Y sigue: pero ahora, ¿qué dice? Deja también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué más sigue diciendo? No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado ya del viejo hombre con sus hechos. ¿Y qué más dice? Y revestidos. Revestidos. ¿De quién? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y qué más sigue diciendo? Donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y mire que sigue diciendo: más vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y más sigue diciendo: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Y si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Y mire lo que sigue diciendo: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo ¿qué? Perfecto. Y el 15: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y termina en el 16: la palabra ¿qué? De Cristo more en abundancia. Por eso entramos al Salmo 27. More en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, preparándose para la venida de su esposo, debemos salir ya de Ur. Debemos salir ya de Ur. ¿Por qué? Porque quizás allí es la comodidad a la cual le llamamos disque bendición. Pero no hemos dejado quizás esas costumbres que nos mostraba la palabra de Dios. Iras, enojos, es porque estamos todavía en Ur. Por eso no se pierda estas enseñanzas. ¿De dónde vengo? Es lo que acabamos de mirar. ¿Para dónde voy? Lo vamos a mirar este domingo. ¿Y dónde estoy? Lo vamos a mirar como una última enseñanza, si así el Señor lo permite. Doy gracias por su vida. Damos gracias por sus aportes que están siendo consignados, pues por tiempo de
pandemia y por obediencia a las autoridades no nos congregamos, pero ahí va a salir el link, el link no, sino el número de cuenta, donde puedes tú allí dar tus aportes para que todo esto se siga manteniendo, podamos así cumplir la gran comisión a través de estas redes sociales, pagando el internet, la luz y sobre todo este lugar que se necesita para poder estar llegando a cada hogar, cada casa, recordando muy bien que la bendición no es el dinero, la bendición no es tu posición social, tu riqueza, no, la bendición eres tú. Tú eres quien hace bendita todas las cosas. Por eso damos gracias y vamos a terminar orando el salmo que es el auge, la fortaleza con la cual comenzó a construirse esta casa, y es el Salmo 23. Dice: al Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me haces descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma y me guías por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estás conmigo. Dígalo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán y me seguirán todos los días de nuestras vidas, y en la casa del Señor moraremos por largos días. Muy buenas noches, iglesia, y nos vemos este próximo domingo. Hasta pronto. Dios les bendiga.